Lo quiero invitar a Efesios capítulo 5, versículo del 19 al versículo 21. Efesios capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Así que abra sus Biblias, amén, para buscar los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al versículo 21. Si no tiene una Biblia, siéntese con un cristiano. Una talla antigua. De los años 90 por ahí, ¿no es cierto? Sí, antigua. Efesios capítulo 5, versículo del 19 al versículo 21. En el día de hoy vamos a seguir estudiando el capítulo 5, este apasionante, ¿no es cierto?, libro que escribe el apóstol Pablo respecto a diferentes temáticas de la vida cristiana. En el día de hoy vamos a estudiar los efectos de una vida llena del Espíritu Santo. En estos versículos Pablo nos enseña que la adoración, el agradecimiento y la sumisión son tres aspectos naturales de una persona llena del Espíritu Santo. ¿No es cierto que nosotros decíamos y estudiamos el domingo pasado que era una persona llena de la palabra? Ser lleno del Espíritu Santo equivale ¿a qué? A ser lleno de la palabra. Vamos a leer desde el versículo 18 para conectarlo con lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Lo tienen? ¿Sí? Leemos entonces. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a comenzar con la introducción. El domingo pasado estudiamos que ser lleno del Espíritu Santo equivale a estar lleno de la palabra. Nosotros estudiamos de que no significa tener un éxtasis o convulsiones, estar lleno del Espíritu Santo, como en muchos lugares se pretende enseñar y se pretende practicar, sino que estar llenos del Espíritu Santo equivale a ser una persona llena de la palabra. ¿Y quién es una persona llena de la palabra? Una persona que tiene la capacidad de meditar en ella. Una persona que tiene la capacidad de meditar y reflexionar en la palabra es una persona que está llena del Espíritu Santo, porque una persona que reflexiona tiene la capacidad de aplicar la palabra a su vida, ¿verdad? Pero si nosotros leemos la palabra de manera superficial, no vamos a tener esa capacidad de profundizar en la palabra, sino que todo lo contrario, lo vamos a leer como una revista más. Así como usted a veces va a la peluquería y ve ciertas revistas que uno lee mientras le cortan el pelo, pero es una lectura superficial. En cambio, la palabra no puede leerse de manera superficial. Tenemos que tener la capacidad de meditar, de reflexionar y hacerles preguntas al texto. Con este versículo, ¿qué Dios quiere enseñarme para mi vida? Y ese es un buen tips para ir generando reflexión y meditación. ¿Con el propósito de qué? No de aplicarla a las personas que tenemos al lado, sino que aplicarla a nuestra propia vida. Por eso tenemos que tener esa capacidad para ir constantemente, ser llenos del Espíritu Santo. Y después una persona que vive llena de su palabra, que vive llena del Espíritu. Colosenses 3, versículo del 16 al 25, nos mostraba que posteriormente tiene la capacidad de enseñar a otros, tiene la capacidad de amonestar en sabiduría a sus hermanos, tiene la capacidad de cantar a Dios con acción de gracias, tiene la capacidad de agradecer, de someterse amorosamente, una persona que tiene la capacidad de obedecer, animar a otros y servir. Todo eso produce una persona que está llena de la palabra, llena del Espíritu Santo, porque son los efectos espirituales que producen en su vida, lo cual es palpable. ¿Cómo vamos a enseñarle a otros si no estudiamos la palabra? ¿Verdad?
¿Cómo vamos a enseñarle a nuestras esposas, esposos, hijos, hermanos, compañeros, amigos, amistades en general, si no tenemos la capacidad de estudiar la palabra y meditarla? Nadie puede enseñar algo que lee superficialmente, sino que cuando hay un ejercicio de reflexión y meditación, tenemos la capacidad espiritual de poder enseñar a las personas que nos rodean. Y Colosenses 3 es bien enfático en que una persona llena de su palabra tiene esa capacidad, porque se somete, agradece, anima a otros y sirve. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Por el contrario, si está lleno de las cosas del mundo, obviamente no va a manifestar interés en las prácticas espirituales como congregarse, orar, leer la palabra, tener comunión los unos con los otros, porque está lleno del mundo, lleno de los deseos del mundo. Y usted sabe que hoy en día hay muchos distractores en el mundo que día tras día, hora tras hora, a través de las redes sociales o a través del internet, buscan distraernos de nuestro principal objetivo, el cual es llenarnos de su palabra. Así que todos los días tome un momento para estudiar un versículo, meditarlo, reflexionarlo, hágale preguntas al texto. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar con lo que acabo de leer? No haga el ejercicio de decir, hoy mira, justo lo que leí le aplica al hermano de al lado. No, todo lo contrario, es para nosotros, ¿verdad? Es para nuestra vida espiritual. Entonces, una persona llena de la palabra, todas estas cosas les resulta de manera natural, no es algo forzado, porque está lleno de Dios. Habla de Dios, piensa en Dios, anima a otros creyentes a seguirlo y a servirlo. No es algo forzado, sino que es algo natural. Debemos recordar que espiritualmente se comienza a notar esa llenura en una persona que está llena de su palabra, no para su propio bienestar solamente, sino que también para animar a las personas que tiene al lado. Yo creo que es algo notorio, ¿verdad? Una persona que está llena del Espíritu Santo, lleno de su palabra, se nota al conversar, al ver cómo resuelven sus problemas del día a día, las problemáticas de su familia, de su trabajo, cómo solucionan las cosas y los problemas que tienen todos los días. Recuerden que lo que hay en el corazón habla la boca. Si no meditas en su palabra, si no reflexionas en tu palabra, vas solamente a hablar las cosas que hoy en día cualquier persona habla, las noticias, las crisis, los problemas. Pero nosotros estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, ¿verdad? Como dice su palabra, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es lo que nosotros estudiamos el domingo pasado. Y ahora, ¿qué nos dice Pablo? Sed llenos del Espíritu Santo. Los efectos de una persona llena de la palabra ya las mencionamos. Pero ahora viene a enfatizar tres aspectos importantes que vamos a ir desglosando este día domingo para que usted tenga en consideración. ¿Estoy siendo lleno de su palabra? ¿Estoy manifestando estas características en mi vida? La número 1 es una vida llena de adoración. Versículo 19. Hermana Prisalis, por favor. Una persona llena de su palabra, llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Canta entre vosotros salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Mis hermanos, no existe mayor indicio de una persona llena de Dios, una persona que canta, un alma contenta, un corazón alegre a través de la expresión del canto, sea que tenga buena o mala voz, sea que sea afinado o desafinado. Todos los cristianos deberíamos tener la capacidad de adorar a nuestro Señor, de alabarlo en nuestro devocional íntimo, en nuestros hogares, cuando leemos la palabra. ¿Por qué?
porque son almas contentas por la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Y eso se refleja en el rostro, ¿verdad? Son personas gozosas que cantan alegremente, ya sea tengan los medios o las cualidades técnicas para hacerlo o no. Son personas que cantan, que alaban a su Señor. Por eso cuando el creyente anda en el Espíritu, tiene un gozo interno. Es un gozo. ¿Cuál es un aspecto del fruto del Espíritu Santo? Gozo. Gozo. Cantar. Y la palabra constantemente nos anima a cantar por un gozo interno. Y eso se manifiesta a través de ¿qué? A través de la música. ¿Quién inventó la música? Nuestro Señor. ¿Con qué propósito? De darle gloria a Él. Entonces Dios pone música en nuestras almas y luego en los labios de sus hijos que andan en obediencia. Es algo que brota naturalmente. Una persona llena de su palabra se maravilla a través de ella, de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, del precio de la redención que Él pagó por nuestros pecados, del sacrificio en la cruz, de la salvación que el Padre, ¿no es cierto?, preparó desde antes de la fundación del mundo y se vino a consumar en los tiempos que Él estableció. Son personas que adoran a su Señor porque tienen gozo interno. En Salmos 33, versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, dice el salmista, en los íntegros es hermosa la alabanza. Qué hermoso salmo. En los íntegros, en los justos, en los hijos de Dios es hermosa la alabanza. Porque es gracias a Dios que hemos sido íntegros, perdonados, purificados del pecado y partícipes de la misma santidad que Cristo nos imputó. Por eso cantamos. ¿A usted no le parece maravilloso que Dios nos haya salvado? ¿A usted no le parece maravilloso que Dios haya dado su vida por nosotros, por el precio de nuestros pecados? Maravilloso. Es un regalo, mis hermanos, y por eso cantamos con almas contentas, llenas de gozo. Por eso nadie excepto un cristiano tiene razón legítima para cantar. Dios mismo pone una canción en nuestra boca. El Salmo 40, versículo 3 dice: cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Usted ha escuchado la expresión cántico nuevo en la palabra? ¿Qué es un cántico nuevo? Un cántico nuevo es un cántico distinto al del mundo. El domingo pasado decíamos que las personas llenas de embriaguez o de alcohol cantaban por las cosas que humanamente a ellos le hacían felices, ¿verdad? A través de su pecaminosidad, de sus deseos carnales. Pero el Hijo de Dios, ¿por qué canta? Porque Dios lo ha rescatado del pecado, porque Dios lo ha redimido. Y por eso cantamos un cántico nuevo, una canción pura, una canción distinta a lo que se encuentra en el mundo. ¿El mundo por qué canta? Por el alcohol, por los deseos ilícitos, por las amistades, por los viejos amores y un montón de cosas, deseos pecaminosos. Pero el cristiano canta, tiene un cántico nuevo que es distinto, que se basa en la salvación que Dios nos ha dado. El Salmo 96, versículo del 1 al 2 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Anunciad de día en día su salvación. Es un mandato que el Hijo de Dios tiene que adorar a su Señor, porque es un alma gozosa y cantamos por todas las bendiciones que nos ha dado, nos está dando y nos dará en el futuro. Anunciad de día en día su salvación. Por eso nunca nos cansamos de alabar a nuestro Señor. ¿Por qué motivo? Porque la salvación es un regalo hermoso que Dios nos ha dado. No nos podemos cansar. No podemos cansar de alabar a nuestro Señor. Por eso cuando llegamos todos los domingos
a este lugar, ¿qué tenemos que hacer? A través de un alma gozosa, adorar y cantar a nuestro Señor. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder alabar a nuestro Señor. Cuando llegamos a este lugar, tenemos que llegar con un alma que lo adore, un alma gozosa. ¿Y eso cómo se manifiesta? A través de labios que adoran su nombre, que dan un cántico nuevo. En Apocalipsis capítulo 5, versículo del 8 al versículo 9. Un día los 4 seres vivientes y los 24 ancianos caerán postrados delante de Jesucristo el Cordero y cantarán un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En la consumación de todas las cosas al final de la época humana, ¿no es cierto?, habrá adoración celestial a nuestro Señor. Si los seres celestiales, si los ángeles cantan a nuestro Señor un cántico nuevo de agradecimiento, de adoración, ¿cuánto más nosotros cantaremos a nuestro Señor? ¿O nos quedaremos callados? No, por supuesto que no. Tenemos un alma gozosa y es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, el gozo. ¿Y por qué nos gozamos? Por la salvación de nuestro Señor. El nuevo cántico de Dios es el dulce cántico de la redención y de la salvación de su pueblo escogido. Imagínese, de todas las personas que existen en el mundo, Dios lo ha elegido a usted para ser escogido para salvación, ¿verdad? En la soberanía de Dios, en lo que Él hace, lo que quiere, cómo quiere, ha puesto sus ojos en usted. No porque tengamos algo bueno o porque hayamos impresionado a Dios, sino que Efesios 2 nos dice que de pura gracia Dios nos salvó. Nos entregó la salvación, nos alcanzó con su gracia, nos justificó, nos santificó y nos glorificará en el día final. Por eso una persona llena del Espíritu Santo adora a Dios, canta con todo su ser, con toda su alma, no solo cuando viene acá a la iglesia, sino que todos los días deja un momento para alabar a su Señor. Hermanos, pregunta, ¿usted alaba al Señor en su casa? Canta, quizás pone la radio, pone una canción en YouTube y dice: gracias Señor por tu salvación, gracias Señor por tu redención. ¿Usted lo alaba de todo corazón? No solamente cantar, sino que alabar, poner atención a la letra de lo que estamos cantando. Ejemplos bíblicos, mis hermanos, en Éxodo capítulo 15, versículo del 1 al 8, cuando Dios libertó a Israel de Egipto, todo el pueblo se reunió. ¿Y sabe lo que hizo? Entonó una canción al Señor. Tras terminar, María, la hermana de Moisés, dirigió a las mujeres en más cánticos al Señor. Después que Débora y Barak libraron a Israel de los cananeos, ¿sabe qué hicieron? Cantaron en aquel día. De las 38,000 personas que ministraban en el templo de Jerusalén, 4,000 eran músicos. Y en Nehemías leemos acerca de coros con diferentes voces. ¡Qué hermoso! La palabra de Dios está llena de alabanza y de adoración a nuestro Señor. En todo el Antiguo Testamento y particularmente en los Salmos, ¿sabe qué? Leemos acerca del cántico que se ofrecía a Dios por su misericordia. David y los salmistas, ¿qué escribían? Gracias Señor porque nos has libertado del pecado. Nos has libertado del ejército extranjero. Nos has libertado del pueblo pagano. Gracias, Señor, por tu misericordia. Cánticos llenos de agradecimiento, llenos de gratitud, llenos de adoración a nuestro Señor. Lo último que Jesús y sus discípulos hicieron después de la última cena, ¿sabe lo que fue?
entonaron un himno antes de salir al huerto Getsemaní, donde Jesús fue arrestado. En Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Imagínense, Jesucristo mismo cantando, adorando a Dios, dándole un canto de agradecimiento, de misericordia. Nuestro Señor cantando junto a los discípulos. Qué hermoso. Mientras estaban encarcelados en Filipos, una historia que es muy conocida, a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En Hechos 16:25. En el monte de Sión celestial, los 144,000 sellados que serán comprados entre los habitantes de la tierra entonarán un nuevo cántico delante del trono. En Apocalipsis 14:3. No solamente en la historia de la redención, desde el antiguo pacto, Dios permite y le entrega un cántico nuevo a su pueblo, sino que también en el día de la redención, los ángeles adoran al Señor día y noche. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa misma actitud, ¿verdad? Llegamos con los problemas de la semana al culto, llegamos con las cosas que nos han pasado, no venimos con la disposición de cantar, pero tenemos que entender que nuestro Dios está por sobre las circunstancias. Eso es madurez espiritual, que Dios está entronizado en su reino, gobernando a la diestra del Padre. Y todas las cosas que nos suceden, Dios tiene el control. Ya hemos hablado muchas veces acerca de la soberanía de Dios, pero la soberanía de Dios nunca va a ser realidad en tu vida hasta que la vivas, porque es bonito hablarla, es bonito cantarla, es bonito enseñarla, enseñar, ¿no es cierto?, los atributos de Dios, es hermoso, pero cuando te toca vivirla, es donde vas a obtener madurez espiritual, comprendiendo que la soberanía o las doctrinas de la palabra no son solamente para acumular conocimiento, sino que las doctrinas son para vivirlas. De nada sirve que llenes tu cabeza de doctrinas si no la vives, porque puedes vivir como un ateo y en tu cabeza tener todas las doctrinas sistemáticamente ordenadas. No sirve. Necesitamos vivir la soberanía de Dios. Imagínense, Pablo y Silas presos. ¿Qué hicieron? Cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué hacían? Lo oían. Y tanto los seres angelicales como a lo largo de toda la redención, el pueblo de Dios siempre ha alabado a su Señor con un cántico nuevo. Por eso cuando usted venga los días domingos, venga con la disposición de alabar a Dios, de cantar. No con cara de jurel, ¿no es cierto? Tipo salmón, tipo pescado. No con ese tipo de cara. ¿Usted sabe cómo se llama este día? ¿Por qué se llama el Día del Señor? Resucitó un día domingo y a esta hora todas las iglesias locales en la Iglesia Universal se juntan para alabar a su Señor, cantar de la salvación que Él nos ha dado, de la redención inmerecida y de todas las bendiciones espirituales que nosotros ya estudiamos en el libro de Hechos. A esta hora, todas las iglesias, ¿no es cierto?, se están juntando en el Día del Señor. Sabemos que todos los días son el Día del Señor, sí, pero hay un día especial donde te reúnes con el pueblo, te reúnes con la iglesia y pones en práctica los medios de gracia de manera comunitaria. Por eso es tan importante. Nos animamos juntos, adoramos juntos, cantamos juntos, adoramos comunitariamente, escuchamos la palabra. Es tan importante, mis hermanos, el Día del Señor, pero llegar con una actitud de alabar a nuestro Señor. Sea que haya una guitarra de palo, sea que haya una orquesta, no importa. Usted tiene que elevar su voz y cantar a su Señor. Y es hermoso cuando nosotros escuchamos las voces de los hermanos cantar a capela, ¿no es cierto? Es hermoso.
¿Por qué? Porque son las voces de los redimidos que se juntan a alabar a su Señor. Es la mejor y más hermosa orquesta que podemos escuchar. La voz de los hermanos, hijos de Dios redimidos, que cantan al unísono a su Señor. Así que cuando usted venga a este lugar, se reúna en el día del Señor, venga con la disposición de un alma gozosa, de un alma agradecida, a alabar a su Señor. ¿Entre quiénes cantan los creyentes? Los oyentes principales de nuestro cántico, como dice el versículo, son los hermanos de la fe. Por eso dice, entre vosotros, cantando himnos, salmos, cánticos espirituales, entre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia local. Los oyentes principales de nuestro cántico son hermanos de la fe. A través de la Escritura se presenta el canto del pueblo de Dios dentro de la comunidad de creyentes. En la Biblia nunca se caracteriza que la música se produjera con fines evangelísticos. ¿Sabía eso? Porque hoy en día existen muchos tipos de música, entre comillas, cristianas. ¿Verdad? Es que esta música es para evangelizar. No, en la palabra de Dios nunca encontramos distintos tipos de música para Dios, sino que un solo tipo de música que dé gloria a nuestro Señor. Distinto es decir que Dios tome una canción, un himno de alabanza a Dios y lo use para alcanzar a los perdidos. De ahí la importancia que la música y la adoración tengan un contenido doctrinal, bíblico. No podemos cantar cualquier cosa. Y ustedes ya han visto muchos ejemplos en las redes sociales. Tenemos que cantar Biblia, doctrina. Eso es lo que tenemos que cantar. No podemos cantar cualquier cosa que se nos venga a la mente. Tenemos que cantar la palabra de Dios, porque nosotros enseñamos la palabra de Dios. Por ende, lo que cantamos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que evangelizamos, tiene que ser la palabra de Dios. Por eso no existen otros tipos de música con fines evangelísticos donde la gente comienza a improvisar usando distintos tipos, ¿no es cierto?, de géneros musicales. Sin embargo, existe un solo tipo de música. ¿Por qué? Porque evangelizar con música contemporánea es un planteamiento con serias deficiencias. Hace del evangelio una cuestión de entretenimiento, porque solo busca amenizar o distraer. Yo creo que usted ya ha visto varios ejemplos, reggaetón cristiano, salsa, bachata y un montón de cosas. Pero eso solamente busca el entretenimiento, porque busca distraer a la persona y ponerle un baño de superficialidad. Y lo peor de todo es que convierte en proclamadores públicos y representantes oficiales del cristianismo a artistas, entre comillas, cristianos que son populares por toda Latinoamérica. Y lo que dicen para muchos es lo que la Biblia dice, en la ignorancia. Y usted ya conoce varios ejemplos de cantantes muy conocidos, que todo lo que dicen piensan que lo dice la Biblia. Se abogan, ¿no es cierto?, como un proclamador público y representante oficial de la iglesia, y no es así. Un cantante puede decir la mayor herejía y la gente, como no estudia la palabra, se lo cree. Usted ya ha visto muchos ejemplos en las redes sociales de estos cantantes, ¿no es cierto?, que aparecieron en los años 90, que muchos hoy en día andan perdidos en la doctrina, hablando cualquier cosa. Entonces la gente dice, lo identifica con el cristianismo, entonces lo que él dice es lo que es. Y no es así. Y aparte que ahora sus canciones tienen un alto tinte romántico, usando palabras de enamoramiento. Enamórame, me quiero enamorar de ti, usándoselas en las canciones para Dios, ¿entiende? Por eso tenemos que tomar en serio todo lo que tenga que ver con el culto a Dios, lo que cantamos, lo que hacemos, o si no, se distorsiona la verdad. A mí me ha tocado hacer visitas pastorales a mucha gente. Cuando muchas veces llego a los hogares, obviamente las personas se preparan. Y dentro de esa preparación ponen música. Aparte de la once y de varias cosas, ponen música.
Entonces yo creo que dice que como viene el pastor, voy a poner música cristiana. Pero a veces de esa música que escuchamos no es música bíblica. Entonces es tragicómico, porque se intenta, ¿no es cierto?, dar como una atmósfera, entre comillas, para recibir a una persona, pero lo que se escucha no es música doctrinal ni bíblica, sino que son cualquier cosa que es gente popular, porque ahora la música cristiana es una industria, ¿sabía usted? Es totalmente una industria. Todas las canciones están ordenadas para vender más discos. Bueno, ya no se venden los discos, pero ya para las reproducciones de Spotify, YouTube, porque los discos quedaron en los 90, ¿no es cierto?, principios de los 2000. Ya no se venden CDs, ahora se puso popular el vinilo, pero no es lo mismo. Pero ellos cobran por las reproducciones en Internet, en YouTube, que ellos también facturan por eso. Pero es una industria del entretenimiento cristiano. Y hay muchos ministerios contemporáneos que muchas de esas canciones se cantan en las iglesias, pero no necesariamente son bíblicas, porque muchas son y hablan de la emoción o de la experiencia. No tiene que ver con fundamentos doctrinales sólidos, porque hoy en día prácticamente ningún cantante conocido canta de la expiación de Cristo, de su glorificación, de su ascensión, ¿verdad?, de la propiciación por nuestros pecados. Ya no se canta eso. Las canciones de fe, mis hermanos, no son para el que el mundo las cante. La persona salva carece de capacidad para entender las alabanzas que cantamos, porque no tiene la presencia del Espíritu Santo en su interior. Entonces no entiende lo que cantamos. Por lo general pasa que en una familia un cristiano pone una canción y la familia que no es cristiana dice, ya cambia eso. Por lo general pasa, ¿no es cierto? Ya cambia esa canción. Ya te pusiste evangélico, Canut, ¿no es cierto? Ya te pusiste de nuevo. Fuiste el domingo a la iglesia y seguí escuchando eso. Esa es la actitud por lo general de las personas que están a nuestro alrededor y no comprenden, ¿verdad?, la vida espiritual que tenemos. Entonces quieren cambiar esa música por otra música que a sus deseos le agrade. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el Espíritu Santo morando en su interior. No puede cantar el cántico de redención porque esa persona no ha sido redimida. Sigue muerta en sus delitos y pecados. No ha sido redimida. En cambio, para los redimidos, escuchar esa música es como miel a los oídos. Es hermoso. Gracias, Señor, por este hermoso himno. Maravilloso es el amor de Dios. Cuán grande es Él. No hay nadie como tú. Tú eres santo, poderoso, digno. Entonces el problema es cuando las culturas, ¿verdad?, más autóctonas intentan incorporar a su misma música, estilo de música, género de música, mensajes cristianos. Sin embargo, la música en la palabra de Dios tiene que ser sobria, con reverencia para alabar a nuestro Señor. Nuestra música no puede ser como la música del mundo, porque nuestro Dios no es como los dioses de ellos. Nuestro Dios es el único, verdadero. Pero el Dios de este mundo, ¿verdad?, es un Dios superficial, permisivo, que les permite hacer todo lo que ellos quieran y no hay problema con eso. La mayor parte de la música del mundo refleja los caminos del mundo. Entonces la música no es mala o buena solamente por la letra, sino que también por el género y el estilo. Ahora cuando usted, por ejemplo, un día viernes va caminando por su vecindario y escucha música alegre, cumbia, ¿no es cierto? ¿Sabe lo primero que escucha a lo lejos? El bajo. Porque el bajo le va dando el ritmo, ¿no es cierto? Entonces lo que uno primero escucha es eso. ¿Por qué? Porque es una música que apela a sus deseos más pecaminosos, a la fiesta, al alcohol, a la lascivia, a la lujuria, al adulterio, a todos ese tipo de cosas. Por eso la música de Dios es distinta a la música del mundo, porque la actitud del mundo adora a los dioses de este mundo. Y tratar de utilizar esa música para alcanzar al mundo
equivale a despreciar el Evangelio, ¿verdad? Justamente equivale a eso, porque estamos haciendo superficial a nuestro Señor. Y por lo general todo ese tipo de música habla algo de Dios, pero después todo lo demás es la emoción. Todo lo demás es lo que yo siento. Todo lo demás tiene que ver con un lenguaje ya más de enamoramiento, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado ese tipo de canciones? Que uno dice, ¿esto es para Dios o es para mi esposa? ¿Esto es para Dios o es para otra persona? Incluso hoy en día, muchos de estos cantantes cristianos dicen que ya no usan la palabra Dios en sus canciones porque los limita, ¿verdad? Los limita porque ellos quieren, entre comillas, redimir al mundo. Entonces los limita. Y usan mal ese versículo que a los griegos, magos griegos, a los romanos, romanos, porque Pablo no estaba enseñando eso. Estaba enseñando otra cosa, ¿verdad? Que yo suprimo mis libertades individuales que Dios me ha dado para no hacer caer al otro. Pero malinterpretan la palabra y tratan de encajar en el mundo, según ellos, para ganar el mundo. Pero no podemos ganar el mundo con las estrategias del mundo, sino que lo hacemos con un mensaje que es distinto a lo que ellos conocen, que es el mensaje del pecado, del arrepentimiento y de la salvación. El corazón y la música del cristiano pertenecen a Dios y a su justicia, mientras que el corazón y la música del mundo pertenecen a Satanás y su iniquidad. Por eso el mundo está lleno de música que apela a esos deseos pecaminosos. Cuando la Biblia volvió al centro de la iglesia durante la Reforma, vino acompañada por el regreso del cántico espiritual. Usted sabía que Martín Lutero y algunos de los demás líderes de la Reforma protestante están entre los más grandes escritores de himnos en la historia de la iglesia. Allí donde el evangelio verdadero es conocido y creído, la música es apreciada, la música es amada, entonada. El Espíritu de Dios que habita en el corazón pone música en el corazón de los cristianos. Cuando comenzó el movimiento de la Reforma, mis hermanos, como decíamos anteriormente, una persona llena del Espíritu Santo y su palabra canta. Martín Lutero hizo un montón de himnos que hasta el día de hoy se canta. Juan Calvino y los demás reformadores cantaban y hacían himnos doctrinales, bíblicos, porque entendían que la alabanza tenía que ser para Dios, pero al modo de Dios. Por eso Jesucristo le dice a la mujer, llegará el día donde se adorará en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en verdad? Como Él te dice que lo adores. No como tú quieres que lo adores, sino que como Dios te dice que lo adores. No podemos acercarnos y hacer cosas para Dios que sean improvisadas, sino que tenemos que atenernos a lo que dice la palabra. Y la palabra nos dice que adoremos a Dios como Él dice que lo adoremos. Lo que es el principio regulativo de la alabanza, lo cual en las iglesias reformadas, protestantes e históricos adscriben, que es la alabanza con un principio regulativo. Solamente adoramos a Dios en base a lo que Dios ha dicho, cómo tenemos que hacerlo. No como a mí se me ocurra. Hay muchas personas que dicen, yo quiero servir a Dios. ¿Y cómo quieres servir a Dios? Como se me ocurra. No, tenemos que hacerlo a su modo. Y eso lo encontramos en la palabra. ¿Se acuerda de Nabad y Abiú? Que encendieron fuego extraño delante del templo por el motivo que querían adorar a Dios como ellos querían adorar a Dios, bajo sus propios protocolos, bajo sus propias formas de hacerlo. Pero estos hombres murieron, ¿verdad? Porque a Dios se adora como Él pide que se adore. ¿Cómo cantan los creyentes cuando están llenos del Espíritu Santo? Es un alma gozosa que canta a Dios. Los cristianos están en capacidad de mantenerse hablando entre ellos con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando las cosas van bien. Porque nuestra alma
es un alma llena de gozo a nuestro Señor, ¿verdad? La redención que nos ha dado, estamos agradecidos y hemos entregado nuestra vida como sacrificio vivo y agradable a nuestro Señor y queremos complacerlo y agradarlo en todo. Y la música no queda fuera. La música es importante porque la Biblia está llena de salmos, himnos espirituales que cantaban los creyentes. Por sobre todo, el sonido que Dios está buscando de sus hijos es el sonido producido por un corazón lleno del Espíritu Santo, sin importar el tipo de voz que tengas, si eres afinado o si eres desafinado, si eres adiestrado en la técnica del canto o no. Dios está buscando que lo adores, que lo alabes. Por esa razón, todo creyente tiene la misma capacidad de cualquier otro para cantar alabanzas a Dios. Las alabanzas que Dios ha establecido a través de su palabra. Tenemos que cantar la Biblia. Tenemos que adorar a Dios a través de la palabra. Yo creo que en otro tiempo nosotros participábamos en otros lugares, en otros contextos, y quizás cantábamos lo que se nos pareciera. ¿Verdad? Cantábamos lo que pensábamos que era bueno en la ignorancia. ¿Tenía la palabra de Dios? Entonces sirve. No. Tenemos que discernir lo que cantamos y lo que no cantamos. O si no, no nos vamos a diferenciar del mundo, que canta lo que siente, sus emociones. Lo primero que se viene a la cabeza, el mundo lo canta y lo hace canción. ¿Se da cuenta los artistas cuando dicen, es que estaba sintiendo esto y escribí esto y hice una canción? Lo primero que se te viene, pero el cristiano no. Primero lo pasa por la mente, por el discernimiento de la palabra, todo lo que yo tengo que hacer. Punto 2, una vida llena de agradecimiento. Hermano Juan, por favor. Una persona llena de la palabra y llena del Espíritu Santo, decíamos que adora a Dios con todo su corazón al modo que Dios lo ha hecho y lo ha solicitado. Pero también una persona llena de su palabra y del Espíritu Santo es una persona agradecida. Por eso Pablo dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que distinguir 3 tipos de actitudes que podemos tener con el agradecimiento. Algunas personas no son agradecidas por la sencilla razón de que consideran que merecen todas las cosas buenas que tienen. Por ejemplo, la parábola del insensato, ¿se acuerdan? Él decía, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas por muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Una persona puede pensar que todo lo que tiene se lo ganó. Y existe, y se lo merece, porque yo trabajé por esto, yo me esforcé, yo estudié. Esa es la primera actitud que una persona puede tener. Y hay muchos creyentes que quizás tienen esta misma actitud, en base a lo que ellos han logrado en la vida. Una segunda actitud acerca del agradecimiento tiene que ver con un agradecimiento hipócrita. ¿Se acuerdan de la parábola del fariseo y publicano? ¿Qué decía el fariseo? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. La segunda actitud que podemos tener con el agradecimiento es un agradecimiento hipócrita. Gracias, Señor, porque estoy en esta iglesia y todos los demás pecadores están afuera. Traducido a este tiempo. Gracias, Señor, porque fui escogido por ti y todos los demás no fueron escogidos, así que gloria a Dios, amén. Ese es un agradecimiento hipócrita. Por eso el versículo decía, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo, no oraba con Dios, oraba consigo mismo. Y muchas oraciones tienen esa característica. Dios no nos escucha porque estás orando contigo mismo en base a la soberbia, al orgullo, al creerte mejor que los demás. Oraba consigo mismo.
Gracias, Señor, porque pertenezco a Iglesia Bautista Reformada, Comunidad de Gracia, y no como los demás que están en otras iglesias que son superficiales. Un ejemplo, ¿no es cierto? Puesto con lo que decía el fariseo. ¿Pero quién se fue justificado? El publicano, no el fariseo. Porque el fariseo oraba con él mismo, no con Dios. Por eso Dios mira de lejos al altivo. La tercera actitud que tenemos que tener con el agradecimiento y la acción de gracias es aquella que tiene la persona que es agradecida de verdad. Por ejemplo, los 10 leprosos. De los 10 leprosos, ¿cuántos fueron a darle gracias a Jesucristo por el milagro? Y había una característica importante. Era samaritano, imagínense. De los 10 leprosos, solamente uno volvió a darle gracias a Dios. Y él decía, volvió glorificando a Dios con gran voz, gracias Señor. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano, no era judío. Imagínense. De los 10, solamente uno tuvo la actitud correcta con su Señor, que era dar gracias. ¿Qué significa esto? Que su gratitud era una expresión de confianza en Jesús, su reconocimiento de que carecía de poder en sí mismo y que su sanidad era inmerecida y producto de la pura gracia del Señor. Como resultado recibió sanidad. Y esa, hermano, es la actitud que tenemos que tener con nuestro Señor, que le agradezca, ¿no es cierto?, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. No tenemos que ser ni como la parábola del rico, ni como la parábola del fariseo, sino que como el leproso que se acordó y verdaderamente dio gracias a Jesucristo por el milagro. El versículo dice, glorificó a Dios. Mientras que los otros 9, ¿qué hicieron? Se olvidaron y se fueron. Pero ¿cuál es la actitud que tenemos que tener? La de este leproso, que volvió y glorificó a Dios por lo que él había hecho en su vida. Había una leyenda, mis hermanos, que se contaba en la época de la Reforma, de 2 ángeles que fueron enviados a la tierra. Un ángel, Dios lo mandó a recolectar las acciones de gracia de los santos. Y al otro ángel, Dios lo mandó a recoger las peticiones. El ángel que tenía que recoger las peticiones no pudo hacer un solo viaje, tuvo que hacer muchos viajes. Pero el ángel que tenía que recoger las acciones de gracia de los santos, con su mano podía llevarlas y en un solo viaje las pudo entregar. Esta leyenda, lamentablemente, se origina en que nosotros somos más propensos a pedir que a dar gracias a Dios. Y esta hermosa leyenda lo cuenta así. Somos más propensos a decirle, Señor, quiero esto otro, quiero más, no estoy conforme. Pero muy pocas veces damos gracias a Dios. Y los salmos son instructivos porque contienen más alabanzas, ¿no es cierto?, de agradecimiento a Dios que de peticiones. Póngase a leer los salmos. ¿Qué hablan más los salmos? Agradecimiento al Señor y mucho más que peticiones. Lo cierto es que los creyentes se acercan a la presencia de Dios. ¿Cómo nos acercamos? Con gratitud. El Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, no con peticiones. Es como si un papá hablara con su hijo y lo primero que te dice el hijo, papá, dame, papá, quiero, no estoy satisfecho, quiero esto. Pero no, la palabra nos dice entrad por sus puertas con acción de gracias, agradeciendo por todo lo que Dios nos ha dado, de manera espiritual, tanto material. ¿Cuánto debemos ser agradecidos? Siempre, mis hermanos. Ser siempre agradecidos consiste en reconocer el control de Dios
sobre nuestra vida, en cada detalle a medida que Él busca hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Comienza a reflexionar. ¿Usted es agradecido con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que agradeció a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, gracias Señor por tu salvación? Gracias Señor por lo que has hecho en mi vida. Gracias Señor por la familia, por las bendiciones tanto espirituales como materiales. ¿Cuándo fue la última vez? ¿O acaso sus oraciones están cargadas de peticiones y no de acción de gracias? Ser desagradecidos equivale a desconocer el control de Dios sobre nuestra vida. Gracias Señor por lo que me has dado, por la vida, porque tengo un nuevo día de vida, por el trabajo. Por eso es desconocer el control de Dios cuando somos desagradecidos. Y el señorío de Cristo y la llenura del Espíritu Santo nos enseñan de que el verdadero creyente agradece. Nada aflige más al Espíritu Santo que un creyente que no da gracias y que es desagradecido. Gracias, Señor, porque tenemos una comunidad cristiana para congregarnos. ¿Le ha dado gracias por eso, Dios? Porque hoy en día usted sabe cómo están las iglesias de complicadas. Usted sabe cómo las iglesias doctrinalmente están de complicadas. También superficiales, emocionales, falta de profundidad doctrinal. Gracias, Señor, porque estoy en una iglesia que tú me has puesto ahí para dar frutos y para crecer espiritualmente. A veces todas las cosas las damos por hecho, como si estuvieran ahí para nosotros y solamente nosotros tenemos que alcanzar las cosas. No, todo es producto de la dádiva y del don de Dios para nosotros, para bendecirnos. Por eso tenemos más que peticiones, dar acciones de gracia. Así como hay 3 actitudes con las acciones de gracia, mis hermanos, también hay 3 niveles de gratitud. Y esto es súper importante que usted lo comprenda. Hay 3 niveles de gratitud que usted puede manifestar en su vida. El primero es ser agradecidos con Dios cuando ya estamos bendecidos. Solo cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida agradecemos. Ese es el nivel más bajo de gratitud. Es cuando ya la bendición está. La podemos ver. Por ejemplo, un trabajo. Cuando llega el trabajo, gracias Señor, porque siempre confío en ti. Gracias Señor por este trabajo. En cambio, el segundo nivel de gratitud es aquel que se da gracias por la esperanza de lo que está por venir. Gracias Señor, porque en tu voluntad tú enviarás un trabajo para mi vida. Pero el primer nivel es cuando ya la bendición está materializada. Es fácil darle gracias a Dios así, ¿sí o no? Gracias Señor, porque siempre confío en ti, mis ojos pueden ver las obras de tus manos. Pero el segundo nivel apunta a antes, no después que la bendición está. Por eso es un segundo nivel que nos muestra que hay más madurez espiritual en el cristiano, porque es antes de la bendición. Y en la fe de que Dios en su voluntad proveerá antes, no después. Porque después, como dice el dicho, todos somos ganadores, capitanes, ¿no es cierto? Después, todos, gracias Señor, se suben a la carroza de la victoria. Pero antes, en el segundo nivel de gratitud, que muestra más madurez espiritual en un cristiano, es cuando desde antes le da gracias a Dios, porque en su voluntad Él responderá. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro, ¿qué es lo que le dice antes de resucitarlo? Gracias Señor, porque me has oído. Gracias Señor, porque me has oído antes de lo que Dios iba a hacer en Lázaro. Por eso el primer nivel de gratitud es un nivel que cualquier persona puede manifestar, pero el segundo nivel de gratitud es cuando antes yo estoy orando para que en su voluntad Dios se manifieste como Él quiera. Y ya le doy gracias. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por esto y lo otro. Mis ojos no lo ven, pero tú lo harás. Agradecer a Dios antes de una bendición es más difícil que agradecerle después de recibirla. Y requiere más fe y madurez espiritual. Porque no todos los creyentes tienen ese tipo de madurez espiritual para darle gracias a Dios antes. Y en este segundo nivel comienza a operar la fe y la esperanza. Y la fe comienza a crecer. Porque nuestros ojos no ven. Pero en el primer nivel ya lo ve, es fácil. ¿Quién no? ¿No es cierto? ¿Quién no? Porque involucra cosas invisibles que todavía no se han experimentado. Por eso entre el primer nivel de gratitud y el segundo nivel hay mucha diferencia. ¿Y sabe cuál es la diferencia? La madurez espiritual del creyente. El que ha alcanzado cierta madurez le da gracias a Dios antes de que Dios se manifieste con su voluntad. Y el tercer nivel de gratitud, mis hermanos, ¿sabe cuál es? Consiste en darle gracias a Dios en medio de la batalla, en medio de la tribulación, en medio del problema. Y le damos gracias, Señor, porque estoy atravesando este problema, esta tribulación. Gracias, Señor, porque tú vas a obrar conforme a tu voluntad, vas a obrar conforme a tu designio, a tu soberanía, a tu decreto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo estoy pasando mal. Gracias, Señor, porque no sé qué hacer. Pero gracias, Señor, y te digo, Señor, que tú obrarás, porque tu palabra así lo dice. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Y ese tercer nivel de gratitud tiene que ver mucho con el segundo, que solamente cuando alcanzamos una madurez espiritual determinada, comenzamos a agradecer a Dios en momentos que solamente la fe te permite hacerlo y la esperanza. Pero el primer nivel de gratitud es un nivel superficial. Por ejemplo, cuando Daniel escuchó que el rey Darío había firmado un decreto prohibiendo la adoración a cualquier dios u hombre que no fuese el mismo, ¿sabe lo que hizo Daniel? ¿Sabe lo que hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de la cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. A él no le importaba que un hombre le viniera, mis hermanos, a decir que no adorara a su Dios. Darío lo sabía, Daniel, y lo hizo. Y abría, decía el versículo, abría las ventanas de su cámara. No me importa que me vean adorando y darle gracias a mi Señor. Aunque su vida corría peligro, Daniel dio gracias a Dios porque Dios merecía su gratitud sin importar las circunstancias amenazadoras. Y ese tercer nivel de gratitud, mis hermanos, tiene que ver con una madurez espiritual. Que en medio de la tribulación, en medio del problema, yo no me voy a esconder. No me voy a dejar de congregar. No me voy a dejar de orar. No voy a dejar de leer la palabra. No, sino que todo lo contrario. Voy a creer en la mano de Dios y le voy a dar gracias por lo que Él va a hacer. Mis ojos todavía no lo ven, pero Él lo va a hacer. Y lo va a hacer porque Él lo prometió. No como yo quiera, sino que como Él quiera. Y le damos gracias a Dios. Por eso, teológicamente hablando, esto se lo sinteticé, porque esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo más largo, pero para que ustedes lo entiendan. El primer nivel cualquiera lo alcanza, porque la bendición ya está dada. Pero el segundo y tercer nivel, desde antes que llegue la bendición de Dios y aún en medio de las batallas, no es para cualquier persona. Es para una persona que ha alcanzado madurez espiritual y está lleno del Espíritu Santo, porque solamente alguien lleno de su palabra puede manifestar una fe verdadera a lo que está por venir. Por eso, si solo podemos dar gracias a Dios cuando las cosas marchan bien, nuestra gratitud está en el grado más bajo de fidelidad.
No somos fieles a Dios cuando ya está todo servido. ¿A cuánto le gusta llegar a la casa y que esté todo servido? Que la mesa esté servida, que la comida está servida. ¿No es cierto? Ahí el hermano Alberto cuando llega al trabajo, que está servida. Las arepas, ¿no es cierto? Un chiste para amenizar, ¿no es cierto? Pero lo que estamos enseñando, mis hermanos, que si nos quedamos en el primer nivel de agradecimiento, nuestra gratitud está en el grado más bajo de fidelidad a nuestro Dios. Entonces, por eso no podemos crecer espiritualmente, porque estamos pendientes de lo que vemos. Y así cualquiera dice creer en Dios. ¿Qué Dios le dijo a Tomás? Bendito eres porque tocaste, pero aún más benditos aquellos que creen pero no ven, porque tienen fe. Como ha ordenado y ha observado Joni Eareckson, que es una autora cristiana que es parapléjica, norteamericana, dar gracias no es cuestión de sentirse agradecido, sino es una cuestión de obediencia. Es una cuestión de obediencia, porque la bendición de Dios siempre está. La bendición se derrama y siempre está. Pero tenemos que ser capaces de verla antes y aún en medio de la tribulación de nuestra vida. Por eso el cristiano maduro, que está lleno del Espíritu Santo, es agradecido como Cristo mismo lo fue en la tierra. Jesús le daba gracias a Dios constantemente. Antes de multiplicar los panes y los peces para alimentar a los 4,000, el Evangelio nos dice, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, antes. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Siendo Dios, estaba lleno de Dios, porque Él se apartaba continuamente a orar, a solas, a leer la palabra. Constantemente era un hombre que manifestaba eso con lo que hacía, con lo que decía y con lo que vivía. Por eso una marca de una persona no salva es su falta de gratitud, la ingratitud. Hoy en día la sociedad está llena de ingratitud. Hoy en día la sociedad está disconforme por todo, por sus trabajos, por lo que son, por sus casas, por su familia, por la sociedad en general. La sociedad está insatisfecha, esperando que un hombre le dé todo lo que ellos quieren. Por eso están detrás de sus deseos pecaminosos y ellos los impulsan a ser disconformes. Pero el que está lleno del Espíritu Santo siempre está dando gracias a Dios por todo y aún más antes y durante la tribulación. Filipenses 4:6, un versículo súper conocido, pero ahora que estudiamos esto lo vamos a leer con otra óptica. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Antes, ¿se da cuenta? Desde antes tenemos que agradecer a Dios la provisión que Él nos dará. Y ahora leer este versículo con lo que acabamos de estudiar en Efesios, comprendemos que tenemos que ser hijos agradecidos. No solamente cuando la mesa está servida, sino que antes y aún en medio, durante la tribulación. Colosenses 2:7 dice, abundando en acciones de gracias. Hebreos 13:15, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Acciones de alabanza, sacrificios de alabanzas. Gracias, Señor, porque no lo veo, pero tu voluntad se hará en mi vida y en mi familia. Sin importar lo que vea, sin importar las crisis que tenemos, sin importar las elecciones que se nos vienen encima, sin importar quién salga elegido, tú cumplirás el propósito en mi vida. Testimonio. Un misionero urbano en la ciudad de Londres fue llamado a un antiguo inquilinato donde una mujer
Agonizaba en sus últimas fases de una terrible enfermedad. La habitación estaba fría y ella se encontraba acostada en el suelo porque no tenía otro lugar. Cuando el misionero le preguntó si había algo que pudiera hacer, ella le respondió: tengo todo lo que necesito. En realidad, tengo a Jesucristo. Profundamente conmovido, el misionero regresó a su casa y compuso estas palabras. En el corazón de la ciudad de Londres, en medio de las moradas de los pobres, se pronunciaron estas palabras radiantes y doradas: tengo a Cristo. ¿Qué más podría hacerme falta? Lo dicho por una mujer solitaria que murió sobre un suelo frío, sin un solo desahogo ni alivio terrenal, es lo único cierto. Tengo a Cristo. ¿Qué más podría hacerme falta? ¿No es cierto? ¿Qué más podría hacerme falta? Tengo a Cristo. Acciones de gracias continuas, constantes a nuestro Señor. No solamente cuando tengamos todo en nuestra vida o todo lo que queremos, sino que en medio y aún antes de lo que Dios está haciendo. Una mujer que murió en esos tiempos, ¿no es cierto?, en Londres, donde era muy pobre, murió recostada, ¿no es cierto?, sola, tendida en el suelo. Pero ella sabía y ella era agradecida, a pesar de que tenía muchas carencias, que tenía a Jesucristo. Último punto, una vida llena de sumisión. Una persona llena del Espíritu Santo y de su palabra está llena de adoración en su corazón, le canta a Dios, ¿no es cierto? Está llena de acciones de gracias, pero también es una persona que se somete, que es sumisa a lo que Dios ha establecido. Versículo 21. Hermana Aide, por favor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo tiene un espíritu de humildad. Y ese espíritu de humildad lo lleva a comprender principios espirituales de sumisión y sometimiento para el bienestar de los demás y su correcto funcionamiento. Someterse viene del término de origen militar, disponer o arreglar en orden o por rangos. Los cristianos llenos del Espíritu Santo se someten amorosamente y se ponen a sí mismos por debajo de los demás, unos a otros, porque comprenden, ¿no es cierto?, este principio espiritual. El concepto central es renunciar a tus derechos individuales para dar prioridad a la de los demás. Pablo aconsejó en 1 Corintios 16:16 a los que le ministraban: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, que eran las personas que ministraban en la iglesia de Corintio. Pedro nos ordena en 1 Pedro 2, del 13 al 15, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. Hay un principio importante espiritual que Dios nos enseña a través de Pablo. Una persona llena de la palabra, llena del Espíritu Santo, se somete. No solamente a las instituciones humanas, gobernadores, presidentes, alcaldes. Cuando usted va al trabajo, usted tiene un jefe. ¿Y usted qué hace con el jefe? Se somete a la dirección que él le da. Si no fuera así, ¿sabe lo que existiría? La anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Donde no hay cabeza, no hay líder, no hay jefe, no hay gobierno y la sociedad es un caos. Ya lo vimos hace años atrás. Una nación no puede funcionar sin la autoridad, porque la autoridad es un principio bíblico, es un principio espiritual. Por ejemplo, en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hay un sometimiento espiritual dentro de la iglesia, pero también excede al mundo secular.
Dios ordena que los pastores y ancianos en la iglesia sean hombres. Primera de Tesalonicenses 2, del 11 al 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto ha sido criticado por los movimientos recientes del feminismo y todas esas olas, ¿no es cierto?, progresistas que han atacado al occidente. Sin embargo, Pablo estaba reforzando el plan original de Dios sobre el liderazgo del hombre como cabeza del hogar. Y después en el versículo 13 y 15 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cuál es el argumento de Pablo? No es un argumento cultural, sino que él se remonta a la creación. ¿Cuál es el plan de Dios original? Que el hombre sea líder en su casa, en su hogar y en la iglesia, ¿no es cierto? Y la mujer viene a complementar la obra del varón. Ninguno de los dos puede funcionar si no se tienen. Los dos son importantes, pero los dos tienen determinadas, ¿no es cierto?, órdenes, roles, tanto en la iglesia como en el hogar. Porque Adán fue formado primero, dice Pablo, después Eva. Lo anterior, mis hermanos, ha traído lamentablemente graves problemas a la iglesia mundial. Siempre que la iglesia trata de funcionar aparte del sistema de la autoridad de Dios, genera confusión y con frecuencia produce herejías. Cuando Mary Baker Eddy asumió el papel de líder y predicadora en una iglesia, nació la secta del cristianismo científico. Cuando Madame Helena Blavatsky asumió el papel de teóloga y maestra espiritual, nació la teosofía, que son herejías. Cuando la esposa de Charles Fillmore se atribuyó las mismas prerrogativas, nació el movimiento unitario. Cuando Jaime Semple empezó a predicar, nació el movimiento pentecostal cuadrangular. Son herejías, mis hermanos, que básicamente cuando no se respeta la autoridad que Dios ha dado en su palabra, genera confusión, genera herejías, genera desorden. Por eso tenemos que acatar lo que dice la palabra de Dios para evitar todo este tema. Hoy en día, lamentablemente, el feminismo ha entrado en la iglesia latinoamericana, produciendo destrucción, ¿no es cierto?, al interior de los hogares, pero también al interior de las iglesias. Por eso los hombres tienen una responsabilidad de liderar a sus familias, de liderar la iglesia piadosamente, amorosamente y no de manera autoritaria, que es distinto, porque el autoritarismo viene de un deseo pecaminoso, pero Dios manda al hombre que en amor, en gratitud, en bondad, pueda liderar la iglesia y a sus hogares, santificando a la esposa, santificando a sus hijos a través de la palabra. Por eso nosotros apelamos y apuntamos a familias que se congreguen, a familias que puedan recibir la palabra, tanto el hombre como la mujer. Pero hay una responsabilidad en el hombre que es dada desde el Antiguo Testamento como sacerdote de la casa, sacerdote, ¿no es cierto?, de la iglesia. Y ese es el modelo que Dios ha dado. ¿Y por qué el mundo está como está? Porque no se ha respetado el orden, no se ha respetado la autoridad y produce todo lo que vemos hoy en día. Como Pablo prosiguió a explicar en Efesios 5 del 22, el funcionamiento estructural de la familia, así como el de la iglesia y el gobierno, requieren tanto autoridad como sumisión. Tenemos que procurar someternos y a la vez ser sumisos. Por otra parte, en todas las relaciones entre personas debe haber sumisión mutua. Por eso dice, someteos los unos a los otros. Si bien vemos que el hombre, ¿no es cierto?, tiene la responsabilidad dada por Dios de asumir un papel de liderazgo, también tiene que saber escuchar.
Tiene que saber, ¿no es cierto?, y discernir aquellas cosas que tiene que hacer. Porque la misma palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En la multitud de consejeros. Pero ¿a quién le dio la responsabilidad? Al hombre. Así que, consejo, aconséjate, si eres hombre, para criar a tus hijos, para ser un buen esposo, para ser un buen pastor, aconséjate, ¿no es cierto? Ten maestros que te puedan enseñar, ten maestros que te puedan asesorar, porque la responsabilidad sigue siendo tuya. Pero para tomar la mejor decisión en tu familia, tienes que tener todas las barajas, por así decirlo, a disposición para tomar la mejor decisión para tu esposa, para tus hijos y para la iglesia. La misma palabra dice que cuando al líder le falta visión, ¿no es cierto?, todo el pueblo padece sufrimiento. ¿Por qué? Porque el líder no tiene visión. Y la responsabilidad sigue siendo del hombre, y Dios pedirá cuentas al hombre en algún día lo que ha hecho con su familia, e incluso a los pastores, lo que le ha enseñado a las ovejas. ¿No es cierto? Todo cristiano obediente y lleno del Espíritu Santo es un cristiano que se somete. Sometimiento, sumisión amorosa. Cuando no hay sometimiento y sumisión, y el cristiano, ¿qué es lo que pasa con él? Vaga de un lugar a otro. Porque solamente se somete a sus pensamientos, solamente se somete a su corazón, ¿no es cierto? Y solamente se somete a lo que él sabe, a su entendimiento, a su necio entendimiento, dice la palabra de Dios. Por eso andan de un lugar para otro. Y esto no solamente a nivel eclesiástico, sino que también en los trabajos. ¿Ha conocido gente que anda de un lugar para otro en los trabajos? Personas de doble ánimo, que no se estabilizan nunca en un lugar. Aunque Cristo, mis hermanos, era en el principio con Dios y era Dios, era uno con el Padre. Y estaba con el Padre como el Padre estaba en él. Él de todas maneras siempre se sujetó al Padre, siendo Dios. Desde la niñez Jesús se consagró a la obra de su Padre y se sometió a la voluntad de su Padre. Incluso el principio de sometimiento lo podemos ver en la Trinidad. ¿Sí o no? Lo podemos ver amorosamente en la Trinidad. El Espíritu Santo apunta al Hijo y el Hijo se somete al Padre. Lo que en la teología se llama la economía de la Trinidad. Hay sumisión, hay sometimiento. Y ese es el estándar y ese es el modelo que Dios ha establecido en su tierra, en su creación, en sus hijos, en la familia, en la iglesia. Y sabe que también en la creación. ¿Ha visto alguna vez que el sol le diga a la luna, oye, quiero ser luna, y tú ven a ser sol? No, porque cada una tiene su función. Incluso la creación tiene un esquema de orden. Imagínese que Dios no hubiera creado la creación con un orden establecido. ¿Qué pasaría? Todo andaría al lote, desordenado. Pero toda la creación tiene un orden, tanto los animales y lo que vemos con nuestros ojos. Pero también en la iglesia y en la familia hay un orden establecido. Ahora, por supuesto, que hoy en día vivimos en tiempos complejos, pero no tan complejos como era en la época medieval, ¿verdad? Porque hoy en día hasta el momento no hemos sido perseguidos físicamente. Podemos reunirnos, adorar a nuestro Señor. Tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad incontable de libros para estudiar, para meditar. Tenemos muchos recursos doctrinales para crecer en piedad y en gracia en nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, así llega al final de este sermón, que es Efesios 5 del 19 al 21. ¿Cómo luce una persona llena del Espíritu Santo? Adora a Dios. Tiene una vida llena de agradecimiento, no solo cuando las cosas están servidas, y también tiene una vida llena de sumisión y de amoroso sometimiento. Así luce una persona llena del Espíritu Santo. Recuerde que estar lleno de la palabra es estar lleno del Espíritu Santo. Si alguien le viene a decir que está lleno del Espíritu Santo, pero no lee su palabra, no lee la palabra, no la estudia, no la medita,
podemos dudar seriamente de que se trate de cosas más emocionales o de lo que ellos piensan que está lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor por esta hermosa palabra que Dios nos ha dado.